RT Noticias se encuentra aquí, el Museo Río Magdalena, de aquí de la ciudad de Honda. Ya está abierta al público la exposición El río que nos dio alas. Estoy con el doctor Germán Ferro, es curador y director del Museo Río Magdalena aquí en la ciudad de Honda. Bienvenido a RT Noticias, lo veo con maleta en mano, doctor Germán Ferro, está muy linda su maleta, nos va a contar de este apasionante viaje porque es el río que nos dio alas, que esta exposición ya inaugurada, usted puede venir a visitarla y estará abierta al público hasta marzo del 2020. Sí, muy bien, Sandra, muchas gracias por acompañarme a este viaje que emprendimos para tener acá en Honda la historia maravillosa de los orígenes de la navegación aérea que tuvo como vínculo principal el río Magdalena. Quiero recordarle a los que nos escuchan que los primeros aviones eran hidroaviones, o sea, acuatizaban y se levantaban en el agua y pues en Colombia en el río Magdalena. Entonces aprendimos a viajar. Yo también estoy de nuevo refrescando esa historia y me dispongo, como toda una sociedad colombiana sorprendida de esos aparatos, del sueño de siempre de querer volar, de querer viajar, que señalaba cuando se inauguró esta exposición. Es un ejercicio de libertad, ese sueño de volar, y Colombia fue otra después de que aparecieron estos aviones de tecnología alemana en una asociación muy interesante con los barranquilleros para llevar a cabo estas nuevas formas de comunicación que son los aviones. ¿Tiene usted una maleta especial para este viaje? Sí, es una maleta antigua también de la época, lo que nos motiva a todos, el gusto de viajar, el gusto de ir por todas las ciudades, por los puertos de Honda, que fue lo que hicieron los aviones. Los aviones fueron parando en los puertos, en Magangué, en El Banco, en Puerto Berrío, en Honda, por supuesto, en Girardot y en Neiva. O sea, la historia de la navegación es la historia del río Magdalena, que cumplió un papel definitivo en la orientación de lo que fue pues magnífica aventura de comunicación, comercio, correo en principios del siglo XX. Bienvenidos entonces a esta maravillosa exposición, El río que nos dio alas. Vamos entonces a conocer mucho más de este hermoso y es gran oportunidad de que usted conozca más de este maravilloso mundo de la navegación en Colombia, aquí en el Museo Río Magdalena. Recuerde, exposición El río que nos dio alas. ¿Conozcamos más? Vámonos de viaje a disfrutar y a conocer la historia de esta tecnología tan bella, de este modelo que se presentó en muchas partes del mundo, que son los Junker F-13, que es el avión que aquí podemos apreciar y que nos vamos a montar ahora contigo, Sandra. Perfecto. Nos vamos entonces, televidentes, a conocer más de la gran exposición El río que nos dio alas. Continuando con la información, la divulgación maravillosa de este tema del río que nos dio alas, el nombre que tiene este trabajo magnífico de presentarle a la sociedad hondana, al Alto Magdalena, en general a los colombianos, este fenómeno tan importante del siglo XX que nos hizo modernos, que fue la aparición de la navegación. Aquí tenemos a Ícaro, una pintura también realizada por el artista, el maestro Ernesto Olaya, que es el mito que retumba de nuevo en nuestra memoria, en nuestro imaginario, que es el deseo de volar, que es un ejercicio de libertad, como nos lo cuenta el relato griego, pero también de las dificultades y los fracasos que significa aventurarse a unas nuevas tecnologías. Ustedes recordarán que Ícaro, emocionado por volar, se acercó muchísimo al sol y se le derritieron la cera de sus alas y cayó al río. La navegación fue una experiencia de éxitos y también de fracasos, de accidentes, como hoy también lo seguimos viendo con muchas experiencias de viaje en aviones ya muy contemporáneos. Pero eso es lo que somos, siempre soñando, buscando, conectándonos, una tecnología que nos transforma culturalmente. La exposición entonces hace referencia a eso, a ese sueño que se hizo realidad en el de querer volar y mostrar desde la invención de los hermanos Wright
en el año de 1903 y solo a casi menos de 10 años ya tenemos aviones hidroplanos que están haciendo ese intento en Colombia hasta que se concreta en 1919. 1919 es el año, y ahora lo celebramos el 5 de diciembre, los 100 años de esa aventura de construir una flota de aviones para comunicarnos desde el aire. Ese proyecto lo soñaron los barranquilleros en asocio con los alemanes que tienen la tecnología de la Primera Guerra Mundial, aviones construidos para la guerra, ahora están transformados maravillosamente para el comercio, la comunicación, el intercambio de país a partir de esta tecnología. Esa asociación se llamó SCACTA, la Sociedad Colombo-Alemana de Transporte Aéreo, que con los años, al final de los años 30, sería ya nacionalizada y es lo que conocemos ya como Avianca. Aquí podemos apreciar entonces el escenario y el paisaje que tenemos que reconocer de lo que significa ese tipo de aviones, aviones que tienen esquíes en vez de ruedas y que ellos, pues los hangares que tenemos ahí en la zona de Veranillo, en Barranquilla, los hangares pues están al lado del río Magdalena, que les permitía entonces despegar y también aterrizar en diferentes partes del río en otros lugares de Colombia. Estos son entonces, la exposición muestra cómo fueron llegando estos aviones, cómo se fueron adaptando y cómo fue empezándose a explorar los primeros vuelos, los primeros ensayos y que por supuesto fueron por el río Magdalena. Quisiera resaltar en esta viaje que estamos haciendo por el río y por la historia, que esas pruebas de vuelo, la primera de ellas fue Barranquilla, Puerto Berrío, y ya la que digamos se consolidó como podríamos decir el primer vuelo en Colombia que tuvo como eje el río Magdalena, pues fue de Barranquilla a Girardot. Eso ocurre en los años 20 y aquí vemos cuando el avión Colombia está llegando, tenemos el registro fotográfico cuando pudo llegar a Girardot y digamos se consolidó ese sueño de volar y de recorrer Colombia a través del río. Veamos entonces en este bellísimo mural realizado por el maestro Alex Aldana de acá de Honda, cómo muestra ese escenario que podemos reconocer, ¿no? La sorpresa del río, de sus habitantes, al ver levantarse sobre su propio río unos aparatos que resultaban en su momento pues muy extraños, pero que cambió la vida de Colombia. Ese es el Funker que se llama pues precisamente Colombia. Los estibadores del puerto, los bogas del Magdalena, los empleados del ferrocarril, las lavanderas de la orilla del río, los cargueros, los niños de las escuelas públicas que en su vida habían pensado en que pudiera volar algo distinto de los pájaros y las cometas, aplaudieron enloquecidos la llegada de nuestros aviones. Una historia con alas. Herbert Boy. La exposición muestra con gran interés cómo esa aviación repasa, navega por los diferentes puertos del río Magdalena, ahora convertidos en hidropuertos, en aeropuertos que están no en la tierra sino en la orilla de los ríos, de nuestro río Magdalena. Y quiero entonces resaltar lo que nos comenta acá la exposición, ese primer vuelo que viajó hasta Girardot, pues salió en Barranquilla, estuvo en Calamar, luego en Magangué, pasó por el Banco, luego a La Gloria, más tarde a Gamarra, Puerto Berrío, llegó a Honda y terminó en Girardot. O sea, esta era como la primera ruta, lo que nos mostraba el vínculo potente entre la aviación y el río Magdalena en su primer vuelo.
Algo de resaltar, televidentes que nos están viendo en este momento en esta importante exposición que les invito y se las recomiendo, El río que nos dio alas, es que ya arrancaba, doctor Germán Ferro, todo el tema de la publicidad para tomar los vuelos, y quiero que miremos bien cómo era esto del tema de la publicidad. Vamos mirando. Salen nuestros aviones de Girardot para Barranquilla todos los martes y los viernes a las 3:30 de la tarde, o sea, 15 minutos después de la llegada del tren de Bogotá. Los hidroaviones alcanzan a Puerto Berrío a las 6 de la tarde de los mismos días, llegando a Barranquilla a las 11:30 los días miércoles y sábado siguientes respectivamente. Y decía más, considerables rebajas, ahí estamos viendo en los pasajes Girardot Barranquilla, sobre pasajes de ida y regreso concedemos una rebaja del 12%. Las personas cuyo peso no exceda de 60 kilos tendrán derecho en viaje de bajada al transporte gratuito de 20 kilogramos de equipaje. Los excedentes se aceptan a razón de 1,50 el kilogramo. Nuestro camarote de 4 puestos, mírenlo allá. Limosina. Junkers. Viaja usted en hidroavión, es utilidad y placer al mismo tiempo. Llevará usted su maleta de mano y evitará su equipaje pesado con el Expreso colombiano. Encontrará usted su equipaje aguardándolo en Barranquilla. Escada, oficina en Bogotá. Ahí decía la dirección en Bogotá y el teléfono. Y aquí tengo otro, Expreso Aéreos del Magdalena. ¿Cuál es la ruta, televidentes? Neiva, Girardot, Barranquilla. Viaja usted a la costa atlántica, proyecta usted una corta y agradable excursión de recreo durante sus vacaciones. ¿Desea usted cambiar de clima, tomar baños de mar? Reserve usted su pasaje en el hidroavión Maximum de seguridad, de rapidez y de confort para una excursión a la costa. ¡Qué bueno! Era espectacular. Y el otro que dice viajeros a Ciénaga y Santa Marta. Desde el 15 del puente. Inicio aéreo diario, excepto los domingos para pasajeros, correo y encomiendas, conexión con el itinerario del ferrocarril de Santa Marta. Espectacular. Pero vendían confort, doctor Germán Ferro. Estas publicidades son encantadoras, llenas de información. Ya está queriéndose plantear pues un turismo que se incentiva desde los aviones, también la comodidad, también el lujo, también se ofrecen rebajas como hoy escuchamos tanto, pero fíjense que todavía está pendiente, se le rebaja a una persona que pesa menos de 65 kilos. Que lleve poco equipaje. Que lleve poco equipaje. Estamos ya desde ese tiempo en ese mismo lenguaje, y me llama la atención también en esta publicidad la conexión también con los trenes, que era el tema de la época, poder coordinar entre los intercambios de viaje entre trenes y aviones, pues es algo muy importante que también podemos descubrir en estas publicidades que nos causa gracia, y también el imaginario siempre construido de la costa, de pasear. Ahí tenemos un dibujo, Sandra, muy bello, de la época, donde está el avión y las personas elegantes en la playa, ya sea en Cartagena, en Barranquilla, cerca de Barranquilla o en Santa Marta, ¿no? Son muy bellas y nos dicen mucho de cómo estaba transformándose los hábitos culturales de Colombia. Continuamos en la gran exposición que está abierta al público aquí en el Museo Río Magdalena, aquí en la ciudad de Honda. El río que nos dio alas. Lo que vale también la pena destacar en esta exposición sobre historia de los orígenes de la navegación aérea en Colombia es que ya para 1920 se presenta un gran desafío, que es la conquista de los Andes, o lo que significa mejor llegar a Bogotá, la capital del país, y poder conquistar ese público y esa conexión entre las tierras bajas y el altiplano. De modo que el gran desafío de los alemanes, repito, fue adaptar estos aviones que tenían esquí, como hemos señalado, o sea, que flotaban en el río, poder transformarlos y ponerles ruedas para que al llegar a Bogotá pues pudieran aterrizar y tener entonces pues la comodidad de las ruedas, porque ya no estaban llegando a un río. Eso causó una conmoción muy importante en Colombia. El grupo de ministros y el propio presidente Marco Fidel Suárez de la época llegan al lugar donde el avión Bogotá de los alemanes hacen ese primer logro en una también competencia con los americanos, que también querían pues tener este logro, ¿no? Los alemanes son los que tienen el éxito, y aquí vemos
pues sus pilotos y el avión que fue denominado Bogotá precisamente para alcanzar ese desafío. También asiste a este gran momento el cardenal Herrera, que bautiza el avión. Es todo un momento, un momento de celebración muy importante para el país y de muchísima emoción, ¿no? Nos resultaba muy extraño, pues, y muy novedoso a lo que estábamos entrando ahora de la comunicación aérea. También quisiera resaltar, y que muestra aquí la exposición, que estos aviones de la sociedad Escacta inician otra tarea, ni mucho menos menor, sino también muy interesante, que es la de la aerofotografía. Los aviones de Escacta son adaptados para colocar en ellos aparatos sofisticados de fotografías aéreas, y empezamos a tener una nueva dimensión de nuestro territorio desde el aire. Ahora nos resulta familiar y más cotidiano con la presencia de los drones, que también han generado en este momento una gran novedad. Pero imagínense ustedes en este momento lo que significaba tener una visión real de lo que fue, de lo que era Colombia desde el cielo. Y aquí vemos los laboratorios de crear esas primeras percepciones del país, y también el oficio de la sismografía, que significó también hallazgos para yacimientos petroleros. En fin, una actividad que no solamente fue comercial, de comunicación, sino también de investigación científica y de reconocimiento del país desde el aire. Como señalaba también en el principio de este viaje por la exposición, es un gran éxito, son grandes logros, este diseño de tecnología, pero también hubo momentos muy difíciles, accidentes dramáticos, como el que recuerda esta exposición del río que nos dio alas, que fue el gran accidente de junio de 1924, donde 6 personas, entre ellos 5 alemanes, pilotos, los más importantes de la sociedad, mueren en un accidente aéreo en Barranquilla, lo que significó un momento dramático y puso en duda la sostenibilidad o no de Escacta. Llama la atención que el hidroplano en el que murieron todos los pilotos y el señor Ernesto Corticós, que eso es bien valioso comentar, que con base en él, que era un empresario barranquillero, pues se le da en honor a él, en homenaje, el nombre al aeropuerto de Barranquilla, ¿no? El aeropuerto Ernesto Corticós es el de este señor, que también se accidenta acá en un avión, en estos Junker que hemos hablado, que se llamaba el Tolima, que pues nos llama la atención la coincidencia aquí que estamos en onda del departamento del Tolima. Podemos ver en esta preciosa fotografía el parque de los aviones, que en ese momento no es que hubiera muchísimos, ¿no? Tenemos el Caldas, el Magdalena y el Bogotá, allí parados en Girardot, y vemos también sobre el río Magdalena un buque, un vapor con sus famosas paletas. Los sistemas de transporte, todos en una conjunción para mover, comunicar y transformar a la Colombia de la época. Para terminar la exposición, en un rastreo histórico de ese proceso, ya a principios de los años 30, la aviación cumplió un papel fundamental en el conflicto que entraba a Colombia en esos años 30, conflicto fronterizo, y que nos llevó a una guerra internacional con el Perú. Allí la aviación ya tiene una presencia importante en esa confrontación, y el Herbert Boy, uno de los pilotos alemanes, cuya crónica en su libro Una historia con alas
es una fuente fundamental para entender esta historia. Él, Herbert Boy, es nombrado por el presidente de la época, Olaya Herrera, el director de las fuerzas militares, de la Fuerza Aérea, para conducir este momento difícil de la guerra. Herbert Boy se nacionaliza en Colombia, este piloto alemán se casa con colombiana y está enterrado en el cementerio alemán de Bogotá. Entonces, ya esos finales de los años 30 está muy próximo el advenimiento de la Segunda Guerra Mundial. Los alemanes son mirados con muchísima desconfianza desde Norteamérica y por lo tanto hay una presión americana para que Colombia nacionalice SCACTA, para que salgan los alemanes del control aéreo en Colombia, muy cerca de Panamá, y terminan confinando a algunos de ellos en Fusagasugá y obligan a Colombia, al gobierno colombiano, a nacionalizar, y la presión americana ya es tan fuerte que termina transformándose SCACTA en Avianca y ya sale ese capitán alemán de Colombia en esas circunstancias. La exposición termina con estos dos referencias de libros, precisamente Una historia con alas, un libro que está firmado por el mismo Herbert Boy, y un precioso catálogo sobre lo que significó estos Junker F-13 de tecnología alemana en otras partes del mundo diferente de Colombia. Entonces, pues los invito a que visiten, a que huelen y reconozcan al río y a Colombia a través de esta preciosa exposición sobre la navegación aérea. Aquí los esperamos en el Museo del Río Magdalena en Honda, que estará esta exposición hasta marzo del 2020. Ya saben ustedes, nuestro recomendado es venir acá al Museo Río Magdalena, aquí en la ciudad de Honda, y visitar la gran exposición El río que nos dio alas. Doctor Germán Ferro, curador y director del Museo Río Magdalena, gracias por hoy volar con nosotros en este río que nos dio alas maravilloso. Recuerden, hasta marzo estará esta importante exposición aquí en la sala temporal del Museo Río Magdalena en la ciudad de Honda. Sí, reitero esta invitación, los invito a volar. Volar es libertad, es experiencia, es conocimiento, es aprendizaje, y eso es lo que ofrece esta exposición: conocer de nuestra historia, entender nuestras transformaciones económicas y culturales y vivir esa experiencia mágica que han sido los aviones y lo que eso significó para el país.